Catherine White sentía un amor inmenso por su única hija, Mónica, y hacía todo lo posible para verla feliz. Mónica se parecía a su madre en su juventud, cuando Catherine era una verdadera belleza, con su cabello castaño voluminoso y ojos grises que se tornaban azules en los momentos de alegría. La vida de Catherine no había sido fácil por varias razones. Creció en una familia común, donde su padre trabajaba medio tiempo en un taller mecánico y su madre era mesera en un café a la orilla del camino. Desde temprana edad, Catherine aprendió a ser económica, acostumbrándose a no molestar a sus padres con peticiones de vestidos nuevos o juguetes. Inteligente y perspicaz, podía identificar quién entre sus compañeros sería marginado. Ese papel terminó siendo para Richard White, un chico cuyos padres murieron en un accidente de auto y que era criado por su abuela. Cuando Richie era pequeño y antes de empezar la escuela, las diferencias entre él y los demás no eran tan evidentes. Pero, tan pronto como entró al primer grado, sintió inmediatamente las miradas despectivas de sus compañeros. Claro, Richie intentó luchar por su lugar, pero era extremadamente difícil hacerlo solo. Los niños se burlaban del chico que tenía que usar ropa usada o comprada en promoción. Al mismo tiempo, Richie no entendía por qué los demás tenían una actitud tan condescendiente hacia él. Como era frecuentemente ridiculizado, sus calificaciones cayeron y su autoestima disminuyó notablemente. Por coincidencia, fue Catherine quien vio algo en Richie que los demás no veían. Como Catherine era una alumna ejemplar, no fue difícil para ella ayudar a un compañero. Esa no es la ortografía correcta de esa palabra. Intenta recordar, orientaba Catherine, con la postura de una maestra experimentada. Para su sorpresa, Richard resultó ser un alumno dedicado y, en pocos años, logró mejorar significativamente su rendimiento en todas las materias de la escuela. Cuando se graduaron de la preparatoria, Richard todavía no era un alumno de calificaciones perfectas, pero sus notas eran lo suficientemente buenas como para entrar a la universidad. Tras la graduación, Richard y Catherine dejaron la preparatoria como una pareja que ya había superado muchas dificultades y problemas. Aunque algunos dicen que el primer amor es pasajero, esa teoría no se confirmó en su caso. Al ingresar a la universidad, Catherine y Richard comenzaron a aprender a gestionar un negocio, que se convertiría en el proyecto de sus vidas. Prosperando en la universidad, Catherine no se limitaba solo a los estudios, sino que también trabajaba como tutora en su tiempo libre. Al mismo tiempo, la pareja no tenía prisa por casarse, optando deliberadamente por esperar hasta terminar la universidad para unirse oficialmente. Fue en esa época cuando Richard reveló un talento para los negocios que nadie, excepto Catherine, creía que existía. Tras abrir su primera empresa, el joven empresario sintió que había entrado en un mundo nuevo, lleno de oportunidades ilimitadas. Catherine no se quedó al margen, ayudando a su esposo en cada empresa. Con una mente analítica heredada de sus padres, la joven mujer podía encontrar soluciones para casi todas las situaciones, ya fueran profesionales o personales. Sin embargo, la mejor noticia que Richard recibió de su esposa fue el anuncio de su embarazo. Ese día, le regaló a Catherine un enorme ramo de 100 rosas más una. «Mi querida, ahora mi vida tiene aún más sentido», dijo Richard con una sonrisa. Con el nacimiento de Mónica, Catherine se alejó gradualmente de los negocios y se dedicó a la crianza de su hija, mientras Richard se acercaba a su primer millón, un objetivo de larga data. El tiempo pasaba imperceptiblemente, días, meses y años se sucedían. Mónica creció convirtiéndose en una joven inteligente y respetuosa, heredando las mejores características y rasgos personales de sus padres. Debido a la naturaleza de su trabajo, Richard podía pasar mucho menos tiempo con su hija que su esposa, que se dedicaba completamente a la familia y a las tareas domésticas. Observando el progreso de su hija en la escuela, los orgullosos padres estaban seguros de que Mónica tendría una vida feliz y realizada. Tras concluir la preparatoria, Mónica, al igual que sus padres, se inscribió en el curso de economía de una universidad local. Aún más importante, la joven había elegido este camino por sí misma, sin intervención de sus padres. «Pronto nuestra familia tendrá otro economista», dijo Catherine con una sonrisa. Richard asintió con desdén, pero en el fondo soñaba con un heredero varón que algún día liderará su imperio financiero. A pesar de sus evidentes visiones patriarcales, amaba mucho a su hija y solo deseaba lo mejor para ella.
Resultó que, siendo una joven bonita y exitosa, Mónica, sin darse cuenta, intimidaba a los jóvenes que se sentían inferiores a ella. Sin embargo, Mónica nunca se comportó de manera arrogante o desafiante. Era el alma de la fiesta y nunca actuaba como una princesa. Mónica era tan ambiciosa y decidida que muchos jóvenes se sentían intimidados y temerosos de acercarse a ella. Pero, como se dice, las excepciones confirman la regla, y fue Justin quien resultó ser una excepción. Demostró interés por Mónica y, como era de esperar, el sentimiento fue recíproco. Entre los conocidos de Mónica, Justin era el más enigmático. Nadie sabía realmente quiénes eran sus padres o cómo ganaba la vida. Algunos decían que poseía una empresa de construcción, mientras otros afirmaban que lucraba en la bolsa de valores. Era difícil estar seguro, y Mónica prefería no concentrarse en ese aspecto. Para ella, Justin era, en primer lugar, un joven interesante y, solo después, un empresario o corredor. Mónica evitaba las preguntas de sus padres sobre su nuevo interés amoroso. No quería apresurar las cosas y creía que, eventualmente, el camino correcto se revelaría. Sin embargo, Catherine y Richard no confiaban tanto en el destino y querían conocer a Justin personalmente. Tenemos derecho a conocerlo. Tu papá tampoco nació en cuna de oro, alcanzó el éxito financiero a través del trabajo duro y valora a las personas de todos los estratos sociales. Solo quiere conocer a tu novio, dijo la madre de Mónica. Finalmente, Mónica cedió. Para su sorpresa, Justin recibió la noticia con mucha calma, como si ya esperara una invitación para visitar su casa. En la preparación para la visita de Justin, Catherine organizó una cena sofisticada y Richard seleccionó una botella de vino caro de la bodega. Sin embargo, cuando Justin entró en su casa, la madre de Mónica sintió una súbita e intensa antipatía hacia él. Era un sentimiento totalmente inconsciente y sin explicación lógica. Algo en los ojos de Justin causaba malestar en Catherine, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Por otro lado, Justin se comportó de manera educada, lo que rápidamente conquistó al padre de Mónica. Richard vio en Justin al heredero que había soñado durante mucho tiempo. Conversando con el novio de su hija, el millonario se dio cuenta de que el joven tenía un fuerte sentido de los negocios. Sin embargo, Catherine era la única que sentía que Justin estaba siendo falso y solo interpretando un papel que había perfeccionado. Algo anda mal con él. Es astuto y obviamente sabe pensar varios pasos adelante, pensó Catherine mientras estaba en la mesa. Como Richard estaba claramente fascinado por el joven, sería inútil buscar su apoyo. El empresario ni siquiera sospechaba que Justin pudiera estar escondiendo algo detrás de una máscara, que cambiaba según la situación. Al final de la cena, Catherine estaba convencida de que Justin no era quien decía ser. Manteniendo sus sospechas en secreto, decidió hacer una jugada de retaguardia y observar la situación desde afuera. A la mañana siguiente, Catherine comenzó a implementar su plan. Para ello, decidió disfrazarse de mendiga e ir a la empresa de Justin. Catherine quería observar al novio de su hija en un contexto diferente, que pudiera revelar más sobre su verdadera personalidad. Tras elegir la ropa adecuada, aplicó un maquillaje especial que la hacía parecer mucho mayor. Luego, recogió su cabello en un moño y lo escondió bajo un pasador descolorido. Durante la universidad, Catherine participó en actividades teatrales, por lo que sabía cómo utilizar vestuarios y accesorios. Al mirarse en el espejo, quedó satisfecha con su disfraz, hasta el punto de ser irreconocible incluso para su propia madre. Encontrar la empresa de Justin fue más difícil de lo que Catherine imaginaba. No solo la oficina estaba en las afueras de la ciudad, sino que también tenía una apariencia exterior nada atractiva. Esto no parece el lugar de trabajo de un empresario exitoso, pensó Catherine, subiendo las escaleras y fingiendo ser una anciana enferma. En ese momento, vio a Justin por el rabillo del ojo. Estaba saliendo de la oficina, abrazado a su secretaria. La joven sonrió a su jefe, se puso de puntillas y lo besó en los labios. Vamos, detente. ¿No ves que hay gente cerca? No queremos que esto le llegue a Mónica. Es lo último que necesito ahora, dijo Justin, poniendo cara de disgusto. La secretaria puso un puchero exagerado y preguntó, ¿y cuándo va a terminar todo esto?
¿Cuándo finalmente engañarás a esa tonta y podremos irnos a Miami? Justin sonrió y negó con la cabeza, expresando algo con su semblante. Catherine inmediatamente se dio cuenta de que la secretaria decía la verdad. Así que por eso necesitas a Mónica, susurró Catherine, encorvándose aún más. En ese instante, Justin notó la presencia de la anciana y, con una expresión de asco, gritó al guardia, ¿qué haces? ¿No ves que mendigos de la calle están entrando aquí como si fuera su casa? Podrían estar robando equipos de la oficina y tú ni te darías cuenta. El guardia, visiblemente avergonzado, se acercó a Catherine y la condujo hacia afuera, intentando no ofender a la mujer que claramente ya enfrentaba dificultades. Catherine ya pensaba en cuál sería la mejor manera de actuar en esa situación. Primero, llamó a su esposo, quien prometió ocuparse inmediatamente del novio de su hija. Mónica recibió la noticia de la infidelidad de Justin con su característica calma. Más tarde, se descubrió que Justin era un estafador en busca de novias ricas, a las que robaba, cambiando de identidad y moviéndose de estado en busca de nuevas víctimas. El esquema del timador era simple. Bajo el pretexto de problemas empresariales, Justin convencía a su víctima de tomar un gran préstamo para pagar deudas de pagarés. Pero tan pronto como el dinero llegaba a sus manos, desaparecía con la habilidad de un ilusionista de circo. Sin embargo, fue con Mónica Witte donde el plan de Justin se derrumbó. Claro, todo esto fue posible gracias a la intervención de su madre, que no dudó en enfrentarse al astuto estafador. Cuando Justin descubrió que había sido desenmascarado, intentó esconderse en la casa de su amante en un estado vecino, pero Catherine lo previó. Divulgó su foto y todo su historial criminal en las redes sociales. Mónica se recuperó rápidamente del incidente y pronto conoció a un chico que no tenía vínculos con el mundo de los negocios, pero era una persona bondadosa y sincera. Observando a la feliz pareja, Catherine esperaba sinceramente no tener que volver a disfrazarse de mendiga nunca más.